Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien. Ahora, cuando Secretaría Académica ya me permita, compartimos pantalla. Hasta que, hasta que me compartan, hasta que me permitan, o me pongan como hospedador, no está todavía. Vamos igualmente a empezar a ver si tienen algunas preguntas o algún tema que quieran consultarme antes. Porque con la Comisión 1 ya hoy es la última clase. Tema parcial, Comisión 1 arranca a las 8:30 de la mañana, después les vamos a publicar en el campus los links del Zoom, y la Comisión 2, que sé que hay algún alumno ahora acá, a las 9 de la mañana. O sea, nosotros a las 8. 8:30. Comisión 1, 8:30, Bien. Comisión 2, 9 horas. Tienen que estar todos en el momento en que se comienza el parcial. Ahí tienen que estar todos. Después tomamos asistencia y ya ahí organizamos y les decimos si se pueden quedar con la cámara apagada y por supuesto sin audio, o si se pueden desconectar y volver a ingresar más tarde. Bueno, después organizamos, ya diciéndoles a cada uno más o menos, sabiendo quiénes son los que van a rendir, en qué horario. En principio, la Comisión 1 va a arrancar con dos mesas distintas, y la Comisión 2 con una. Y después ya abrimos una segunda. Lo que pasa es que no nos dan opción de tantas. Como para recordar un poquito, acuérdense que el parcial, si ustedes quieren elegir el tema, no hay ningún inconveniente. Lo pueden elegir. Si eligen, la recomendación mía personal es que sean específicos en lo que elijan. No elijan un tema muy global si ustedes quieren hablar de algo puntual. O sea, si ustedes quieren hablar del recurso de apelación, no empiecen a hablar de recursos, marcando diferencias entre ordinarios y extraordinarios, porque entonces no van a llegar a lo mejor al de apelación. Si quieren hablar del de apelación, comiencen a hablar con recurso de apelación. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes no es que van a estar media hora hablando de su tema. Ustedes van a van a arrancar a hablar del tema suyo, les vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, a lo mejor nunca van a llegar al tema puntual del que quieren hablar. ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Una vez que ustedes, que les hacemos un par de preguntas sobre su tema, si están bien, los pasamos nosotros a otro tema del programa. Si no está bien, si no contestan bien, ya el parcial no continúa, termina. Porque estamos hablando del tema que ustedes eligieron. O sea, tienen la ventaja de empezar a hablar de lo que quieran, pero la carga de demostrar que saben lo que eligieron. ¿Está? Así que bueno, cada uno puede hacer como quiere. No hay ningún inconveniente. Y si no, directamente elegimos nosotros. Por supuesto que si también, si el tema elegido no lo saben, no saben nada, tampoco va a seguir el parcial. No digo que esté más o menos o que digan algo bien y algo mal, digo si el tema no lo sabe. Si está flojo, se pasará a otro tema para definir, o a dos temas más. La idea es que el examen
no dure más de 15 minutos por persona. O sea, esa es la estimación que nosotros hacemos del tiempo. Después hay que ver cómo, bueno, qué es lo que pasa. ¿Cómo Entonces, funciona? ay, perdón. Sí, Buen día. decime. Tengo una pregunta. Entonces, si por ejemplo, yo todavía no sé qué tema voy a elegir, pero si elegimos recursos, por ejemplo, si nos hacemos como un punteado mental, tendría que ser el concepto y las cuestiones claves. Digamos, forma, en qué momento, ante quién y... Sí. Bien. Recursos es un tema que suele ser muy elegido. No sé por qué, porque no es fácil. Entonces, ojo si tienen pensado recursos, tienen que tener buen manejo de recursos. Por supuesto que si el tema no es el recurso de apelación, sino que ustedes eligen recursos en general, igual van a tener que dar, del tema que elijan tienen que dar un concepto. Van a tener que dar un concepto, dirán cómo se clasifican, cuál es la finalidad, o sea, las distintas clasificaciones que puede haber entre recursos y la diferencia entre recursos y remedios, entre recursos ordinarios y extraordinarios, por ejemplo, como para plantear el tema. Y después sí pueden comenzar a hablar de algunos si es que les da el tiempo. O si nosotros les decimos que empiecen a hablar de algún recurso en especial. ¿Está? Bien. Bueno, de Secretaría Académica, les voy a mandar un WhatsApp porque ni siquiera los veo que estén acá. O sea, me da la sensación que están desconectados. Y no sé quién está ahora. ¿Está Isaac? A ver. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. En la comisión 2, la profe Berardo nos dio una guía de estudio con unas preguntas que podían ser estimativas, que pueden llegar a tomarnos eso, ¿viste? Y una de las preguntas hablaba respecto de la representación convencional. Sí. Me quedó una duda después de leer varios artículos, a ver si finalmente la representación convencional, a diferencia de la legal, era o no voluntaria. La convencional, sí, por supuesto, es voluntaria. Es voluntaria porque surge de un convenio, de un acuerdo. La Claro, pero parte... como en una parte también decía que sí o sí se necesita la firma de un abogado para cualquier escrito. Sí, pero no que sea apoderado. Ok, perfecto. No, te voy a preguntar yo, Catalina, ¿qué es lo que se necesita sí o sí? Que el abogado actúe como. Catalina. ¿Como apoderado? No, como apoderado acabo de decir que no. Como patrocinante, profesora. Exactamente, Adrián. Ok. Lo que es obligatorio es el patrocinio letrado. La parte puede, o sea, entonces es la presentación por derecho propio con la firma del otro letrado, de un letrado, que lo patrocina. Lo que puede elegir la parte es que en lugar de hacer el patrocinio letrado, dé un poder a su abogado. Pero como es convencional, ¿qué significa Claro. convención? Que hay un acuerdo entre el mandante y el mandatario. El mandatario el mandante le da al mandatario las facultades para que lo represente en un juicio o en todos los juicios o en los actos que sea y le da un poder para ello. Claro, depende del tipo de poder que le dé, sí. Por eso, que no importa cuál es el tipo de poder Sí, que sí, le da, siempre es apoderado, pero eso surge de una convención, de un acuerdo. Lo que sí es obligatorio es el patrocinio letrado. ¿Está ok, claro perfecto. ahora? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de algún otro tema que quieran consultar? Sí, nadie me faculta nada. No están conectados. Bueno, a ella le escribí a 2 personas, pero no sé quién es la que habilitó el... Ah, ahí está, ya me lo pusieron. Perfecto. Igual, yo porque sé que les resulta a ustedes, pero inhabilitó la función, me dice otra vez.
Pero ahí decía que estoy como hospedador. Bueno, igualmente no importa si no puedo dar la clase con eso, porque sé que para ustedes les resulta cómodo. Pero ya lo tienen igual, el PowerPoint, yo lo subí toda la información en las dos comisiones para que ustedes puedan empezar a estudiar antes, porque incluso algún alumno me hizo algunas preguntas sobre el tema de ejecución. Acuérdense todo lo que ya analizamos en su momento de procesos de ejecución y procesos de conocimiento. Me pareció que había aparecido el cartelito que yo estaba nombrada ya como hospedadora, pero no me permite. Bueno. Secretaría académica es el host. Claro, por eso, pero en un momento pareció que me habían puesto a mí como que me habían nombrado como hospedador, pero no sé. Bueno, las diferencias entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución las tienen, esperen un segundo. Entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución las vimos, les dedicamos una clase entera. Esas son fundamentales, las tienen que tener presentes y es lo que les va a ayudar para entender cada uno. ¿Qué es lo que nosotros vemos de procesos de ejecución? Que la finalidad, ¿cuál es? Lograr el cumplimiento efectivo, forzado, o sea, a través de la coacción que ejerce el magistrado, de una obligación incumplida. Si hablamos de la ejecución de sentencia, esa obligación surge de una resolución judicial. Es decir, va a surgir de una sentencia de condena dictada en un proceso de conocimiento, ya sea por un juez o por un árbitro. ¿Se acuerdan que los árbitros no podían ejecutar sus propias resoluciones, pero sí el laudo tenía fuerza ejecutiva porque es equiparable a una sentencia? Entonces, esa resolución judicial o arbitral, o sea, esa sentencia o ese laudo, deben haber sido dictadas en un proceso de conocimiento y debe surgir de ella la condena al cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Ahí sí me puse. ¿Está? ¿Qué significa esto? Entonces, que en esa sentencia el juez tiene que haber condenado a alguna de las partes a cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Si no lo hubiera hecho, si hubiera rechazado la demanda, la sentencia no sería ejecutoria. ¿En qué caso podríamos ejecutar una sentencia aunque hubiera sido rechazada la demanda? Mientras ustedes piensan y me contestan, yo busco. ¿Cómo fue la pregunta, doctora? ¿En qué casos podría ejecutarse una sentencia aún cuando rechace la demanda? ¿Rechace la demanda sería la otra parte? ¿Es la pregunta? ¿Cómo que sería la otra? Yo pensaba A ver. no sé si tiene que, por ahí estoy equivocado, pero pensaba en los juicios de alimentos, por ejemplo. No, porque los juicios de alimentos no son un proceso de ejecución. Depende. El juicio de alimentos puede ser un juicio de determinación de cuota alimentaria o puede ser un juicio de Sí. ejecución de cuota alimentaria no abonada. Claro. Pero la cuota alimentaria puede haber surgido de una sentencia o puede haber surgido de un acuerdo. Pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de una sentencia de condena que hace lugar a la demanda de alimentos. Y no se cumple y después se ejecuta. Ese sería un ejemplo. Mi pregunta, yo lo que le dije es que se puede ejecutar una sentencia en la medida que haya condenado al cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Una sentencia que rechaza la demanda en un proceso de conocimiento, ¿podría ser ejecutada? La opción es que sí, pero con particulares o sea, es muy específico. Sí, en algún caso, no sé si se llegan a dar cuenta. Cuando una sentencia, que no obstante rechazar una demanda, establece igual una obligación
cuyo incumplimiento puede ser ejecutado en el juicio de ejecución de sentencia. La pregunta formulada desde otro lado. ¿Qué obligación puede surgir de una sentencia que rechace la demanda y sea ejecutada? Alguna condena tiene que establecer para que sea ejecutada. Pienso que podría ser una obligación de no hacer, pero no estoy segura, no estoy No, segura si. porque la obligación de no hacer Porque es una obligación igual. sería una condena. Sí. Lo condena a que deje de hacer ruidos molestos. Claro, la verdad es que no sabría cuál es la respuesta, porque estoy un poco perdida con eso, me parece. Cuando se rechace la demanda y se haga lugar a la reconvención, que es una contrademanda. Ahí el juez podría establecer una obligación, pero la obligación ya no sería una obligación que tiene que cumplir el demandado, la tiene que cumplir el actor a favor del demandado. Si no la cumple, el demandado la puede ejecutar. O puede ocurrir que rechace la demanda y regule honorarios. Y los honorarios en concepto de costas son también ejecutables. A ver si... Honorarios regulados en concepto de costas. ¿Mm? Bueno, vamos a volver para atrás, así mantenemos el orden. Pero lo importante que ustedes tienen que pensar y que tienen que incorporar de una ejecución de sentencia es que hablamos de una resolución judicial que establece una condena. La condena puede ser que hizo lugar a la demanda, la condena puede ser que hizo lugar a la reconvención, o pueden ser también, vamos a ver, otras resoluciones judiciales que también establezcan condenas, que ya veremos. En principio, que creo que esto no se los dije, los procesos de ejecución, pero esto lo habíamos visto en su momento, se clasifican en ejecución de sentencias, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Esos son los tres. Como los de conocimiento son ordinario, sumario y sumarísimo, los de ejecución son ejecución de sentencias, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Ejecución de sentencia. ¿Cuál es la finalidad que persiguen estos tipos de procesos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la tutela judicial? La tutela judicial tiene que garantizar a la parte que le va a dar las herramientas necesarias para lograr el cumplimiento efectivo de una sentencia. Porque la tutela judicial no es efectiva si se termina la sentencia, el obligado no la cumple voluntariamente y ahí se terminó todo. La ley, el proceso, o sea, nosotros tenemos la facultad de poder lograr las herramientas para lograr el cumplimiento efectivo. Ahora, como vimos en el examen, en el parcial, en el ejemplo del parcial, si el demandado no tiene bienes porque es insolvente o porque se insolventó, nosotros podremos a lo sumo tenerlo inhibido toda la vida, pero no vamos a lograr el cumplimiento forzado si no tenemos ningún bien para que se le pueda subastar. Pero eso no significa que la tutela judicial efectiva no sea tal. Significa que nosotros contratamos con alguien que es un insolvente o que se insolventó, o que tuvimos la mala suerte que nos chocó alguien que tiene un vehículo que no vale nada, que no tiene un seguro y que no tiene bienes a su nombre, por ejemplo. Pero ya ahí el Estado no responde por eso. Entonces, en pos del derecho a la tutela judicial continua y efectiva, el Código regula la forma de lograr el cumplimiento efectivo de una sentencia. Estos procesos tienen como finalidad la protección efectiva del derecho del acreedor que haya sido reconocido en una sentencia. O sea, ahí resume todo lo que nosotros vimos de tutela judicial efectiva y volvimos a ver cuando hablamos de este tipo de procesos. Bien. Artículos 497 y 498 son los dos artículos que tienen que saber, entender, explicar y razonar y relacionar de esta unidad, de lo que es ejecución de sentencia. ¿Cuáles son los títulos? Y los títulos son ejecutorios, no son títulos ejecutivos.
Son títulos ejecutorios o ejecutables, pero son resoluciones judiciales o arbitrales. Entonces, consentida o ejecutoriada, esto ya lo hemos analizado en su momento, la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procede a ejecutar la instancia de parte de conformidad con las reglas que establecen en este capítulo. ¿Qué significa todo esto? ¿Se acuerdan que dijimos cuándo la resolución judicial queda consentida y cuándo queda ejecutoriada? ¿Alguno se acuerda? Es cuando queda firme. ¿Pero qué significa que está consentida? O sea, porque la pregunta sería, ¿cuándo queda firme una sentencia? Cuando está consentida o ejecutoriada. ¿Qué significa? Sí. Cuando ya las partes no ponen ninguna excepción, ningún recurso, era consentida. Exactamente. Cuando las partes expresamente la consienten, presentan un escrito y dicen, doy mi conformidad a la sentencia, a lo mejor dicen, me notifico y doy mi conformidad, eso sería un consentimiento expreso, o también puede tácitamente. ser tácito, ¿no? Exacto. Perdón. Sí, está bien, decido cuándo sería tácito. Que sería una vez vencido el plazo. Una vez vencido, ¿qué plazo? Para recurrir. Exactamente. Una vez vencidos los plazos para interponer recursos, si no se interpusieron, queda consentida en forma tácita. Y, como dice acá Jacqueline, queda ejecutoriada cuando se agota la vía recursiva. Eso es ejecutoriada. Es decir, se interpusieron, bueno, Jacqueline dio toda la respuesta, pero la parte que sigue ahora. Cuando han interpuesto recursos, la vía recursiva, o sea, el expediente fue a la Corte, fue a la Cámara, perdón, a lo mejor se interpuso un recurso extraordinario, fue a la Corte, llega un momento que se agota la vía recursiva, no hay más recursos. Ahí queda ejecutoriada. Entonces, consentida o ejecutoriada la sentencia, que puede haber sido dictada por jueces o árbitros, y les voy a hacer una pregunta al respecto, empieza a correr ahí el plazo para el cumplimiento de la sentencia. O sea, el juez dice, condeno al demandado a abonar la suma de 1.500.000 pesos a favor del actor en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que éste ha sufrido por el accidente de tal fecha. ¿Cuándo empieza a correr el plazo de 10 días para cumplir la sentencia? Cuando queda firme. Estos son conceptos que si no los tienen que fortalecer y los tienen que manejar, porque acá es donde después tienen los errores que son sustanciales y hace que no puedan aprobar un parcial. Una cosa es que la sentencia quede firme. ¿Cuándo queda firme? Otra cosa es cuándo empiezan a correr los plazos para el cumplimiento. Otra cosa es cuándo empiezan a correr los plazos para interponer recursos. Los plazos para interponer recursos empiezan a correr a partir de la notificación. Los plazos para el cumplimiento de una sentencia empiezan a correr desde que la misma queda firme. ¿Está? El plazo para contestar un traslado empieza a correr desde que soy notificado. Pero no me vayan a decir que el plazo de cumplimiento de la sentencia empieza a correr cuando la sentencia es notificada, porque es un error imperdonable. ¿Está entendido? Sí. Perfecto. Bien. ¿Por qué podríamos decir que una sentencia arbitral puede quedar consentida o ejecutoriada? ¿Se puede interponer un recurso contra un laudo? Nadie sabe. El laudo No depende de eso, si se acuerda o no de la posibilidad de apelar. Exactamente. ¿Quién está hablando? Ulises. Ulises, exactamente. A ver, si yo... acá está, a ver, cuando se...
Si las partes no renunciaron al recurso, está bien. Bien, si las partes se someten a un tribunal arbitral, como el del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que determina que el laudo es inapelable, no hay posibilidad de apelarlo. Es decir, que ¿va a quedar firme en cuanto se notifique? No, porque no lo puedo apelar, pero sí puedo interponer una aclaratoria o puedo interponer una nulidad. ¿Se acuerdan que esos recursos son inapelables, son irrenunciables? Entonces, también va a tener que correr un plazo para que quede firme. No va a haber una segunda instancia si interpongo una aclaratoria, pero la aclaratoria, ustedes ya la vieron, ¿se acuerdan que es cuando, que la puede hacer el juez de oficio antes que la sentencia sea apelada, notificada o a pedido de partes, para que se aclare un concepto oscuro, para suplir una omisión o para corregir un error material o numérico? Esas son las tres opciones, las tres finalidades y los tres errores que puede tener la sentencia. Si pasa una de estas situaciones, esto lo voy a interponer dentro de los 3 días de haber quedado notificado. Entonces, hasta que no se enmiende, si es que el juez me hace lugar y se resuelve y se vuelve a notificar, la sentencia no va a quedar firme. Con relación a la nulidad, como la nulidad procede como si fuera un recurso de apelación, ahí sí tendría que ir a la Cámara de Apelaciones si fuera decretada, si se planteara y se hiciera lugar al recurso de nulidad. Si no, no. La apelación no puede existir, mucho menos los recursos extraordinarios. Pero si fuera un tribunal arbitral donde no se hubiera renunciado a la al recurso de apelación, se podría apelar. O si fuera un tribunal arbitral que su reglamento interno no establezca que sea inapelable, también se podría apelar. Perfecto. Bien, entonces, una vez que vence el plazo de cumplimiento de la obligación, si el demandado, condenado, no cumplió, normalmente los plazos de cumplimiento son de 10 días, en general, salvo que sea alguna obligación en particular que requiera un plazo mayor, normalmente son 10 días. Si fueran pagar sumas de dinero son 10 días. Si no se cumpla, ahí entonces la parte puede iniciar el proceso de ejecución de sentencia. Ese proceso de ejecución de sentencia va a tramitar ¿ante qué juez? Ante el juez competente que dictó la sentencia que vamos a ejecutar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la sentencia hubiera sido un laudo arbitral? ¿Se puede ejecutar ante el tribunal arbitral? No. No. No se ahí puede. debe recurrir Hay que al juez. ejecutarla en un juzgado civil y comercial de primera instancia. ¿Y en qué juzgado civil y comercial de primera instancia? Agustina, no sé si estabas hablando vos también. ¿Querés Sí, completar la idea? el que salga según el sorteo. Sí, pero ¿cuál? El que hubiera sido competente, que eso es lo importante que tienen que recordar, el que hubiera sido competente para entender en ese asunto si no se hubiera pactado la competencia arbitral, el sometimiento a arbitraje. Ah, está bien. El competente en razón de materia, en razón de territorio y en razón de grado. Por supuesto que en razón de turno el que salga sorteado. ¿Está? ¿Está entendido? Bien. ¿Alguna pregunta? El 498 es el que determina qué otros títulos. No, lo que yo quería era ver el código. Bueno, no importa. ¿Qué otros títulos son asimilables a una sentencia de condena, que también pueden ser, por supuesto estamos hablando siempre de títulos de resoluciones judiciales, ¿no? Que también pueden ser ejecutables o exigibles mediante un proceso de ejecución de sentencia? Y ahí encontramos las transacciones o acuerdos homologados. ¿Cuál es el otro acuerdo homologado que podría entrar en este inciso 1 del 498? Ustedes ya vieron modos anormales. Bueno, el acuerdo celebrado a través de una mediación, Jacqueline, está bien que escribiendo lo hagas más abreviado, pero sería un acuerdo
que se haya celebrado en el ámbito de la mediación, con el mediador. Lo que pasa es que ese acuerdo que se celebra en el ámbito de la mediación, ¿qué nombre tiene? ¿Qué sería? Porque acuerdos hay dos. Sí, me di cuenta. El primero es la mediación prejudicial, que es, digamos, el primero que podría ser, y el otro, se me fue el nombre, Bueno, que pero es a ver, uno de los medios anormales de determinación, pero se me fue el nombre. está bien. Ahí lo voy a pensar. Victoria, mientras te hago una aclaración. La mediación es la forma prejudicial obligatoria de lograr un acuerdo de partes, pero el acuerdo que se logra, ¿cómo se llama? Laudo. No, el laudo es una sentencia dictada por árbitros. Los árbitros resuelven, el mediador no resuelve. El mediador lo que hace es tratar de que las partes puedan llegar a algún acuerdo. ¿Y ese acuerdo cómo se llama? Conciliación. No, transacción. Ah, perdón. Transacción. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la transacción? Y esto es fundamental. En la conciliación, o sea, ¿nosotros podemos lograr una conciliación ante un mediador? No, porque en la conciliación tiene que estar el juez presente. Tiene que estar el juez. Y por eso la conciliación puede versar sobre todo tipo de derechos, incluso los indisponibles. El mediador no es un juez, es un abogado mediador. Entonces, lo que resulta de un acuerdo celebrado en el ámbito de la mediación es una transacción. Lo que resulta de un acuerdo celebrado entre las partes con sus respectivos letrados es una transacción. Y lo que resulta de un acuerdo celebrado entre las partes sin letrados es una transacción. Que una vez que se presenta en el proceso, pone fin a este. Si fuera la mediación, como es prejudicial, el proceso no está iniciado, igual se puede presentar, porque tenemos sorteado ya un juez, para que lo homologue y le dé a ese acuerdo la fuerza ejecutiva, porque el acuerdo homologado, la transacción homologada, ya sea realizada en forma privada, con abogados o ante el mediador, va a adquirir las mismas características que una sentencia, o sea que va a adquirir la calidad de cosa juzgada en sentido material, una vez que sea homologada por el juez. ¿Está? Si hablamos de la conciliación, que sería el otro acuerdo que se puede homologar, la conciliación puede versar también sobre derechos indisponibles, pero en una mediación nosotros no podemos introducir derechos indisponibles. Por eso tampoco podemos hablar de conciliación. No, el mediador no tiene facultades para que nosotros llevemos a la mediación cuestiones de derechos de familia. No, eso no está permitido. Bien, entonces, la transacción o la conciliación homologada judicialmente, es decir, equiparables a una sentencia definitiva, si venció el plazo de cumplimiento que se acordó y el deudor no cumplió, se puede ejecutar. Bien, después podemos ejecutar las multas procesales que establezca el juez durante la tramitación del proceso como alguna forma de sanción ante algún incumplimiento o ante alguna actitud de temeridad o malicia que el juez considere necesario aplicar una multa. Y los honorarios regulados en concepto de costas. ¿Y los honorarios de quién estamos hablando? De los abogados. De abogados y de peritos. Los peritos, que no son los de la oficina pericial, que es una dependencia del Poder Judicial, pero que igual también se les puede regular para la oficina, los peritos que son sorteados de la lista oficial van a cobrar por su trabajo honorarios profesionales que deberán pagar las partes. ¿Está claro? Esos son todos los títulos. ¿Alguna pregunta?
Y acá les pongo algunas características que definen o resumen lo que ya hemos hablado. El título es ejecutorio, surge de una sentencia, es decir, es el resultado de un proceso de conocimiento, o de un laudo, si habláramos de un tribunal arbitral. La sentencia debe estar consentida en forma tácita o expresa, o ejecutoriada, es decir, confirmada la condena en todo o en parte, o revocada la absolución, porque a lo mejor el juez absuelve, rechaza la demanda y después en la Cámara se revierte y logramos una condena. ¿Mm? ¿Quién la va a confirmar en todo o en parte? O la vamos a revocar y la va a modificar en su totalidad, el Tribunal Superior, que en este caso podríamos hablar de la Cámara de Apelaciones y en su caso de la Suprema Corte. ¿Está claro? ¿Preguntas? Perfecto. Acá también vamos a encontrar, o sea, yo les hice en el cuadro como los puntos más importantes que tienen que saber sí o sí, ¿no? Va a acordarse de memoria, saber explicar. ¿Cuáles son los requisitos? Puede ser ejecutada una sentencia dictada por jueces o árbitros, la sentencia que puede ser ejecutada cuando condena el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, no importa si condena al actor o al demandado reconveniente, condena a una de las partes el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. La sentencia debe estar firme, es decir, consentida o ejecutoriada, debe haber vencido el plazo de cumplimiento que la misma sentencia fija para que se pueda ejecutar. Plazo de cumplimiento que, como ya adelantamos, empieza a correr cuando la sentencia quede firme. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Preguntas? Quedó claro, doctora. Buenísimo, Sergio, gracias. Bien. Vamos a pasar entonces. Bueno, esto ya lo habíamos visto, otros títulos ejecutables. Acá está, mira, justo, Jacqueline. Parecía que... porque lo había puesto antes, pero después acá lo volví a poner. Además de la sentencia de condena, el título pueden ser acuerdos homologados, transacción, conciliación o acuerdo realizado en la etapa de la mediación prejudicial, que sería una transacción, pero con otras formas porque actúa un mediador y ya hay un expediente un juzgado sorteado. Pero está bueno que lo recuerdan para que entiendan este tema. Los honorarios regulados en concepto de costas, tanto abogados como a auxiliares de justicia, que serían los peritos, o martillero, si hubiera sido designado un martillero, o multas procesales. Bien. Perdón, las multas son las astreintes, ¿no? No, no, ¿No? ¿Y no. cuáles serían entonces? Las astreintes no son multas. Las astreintes son sanciones conminatorias. En realidad es una suma de dinero que se va a ir estableciendo, son pecuniarias y son progresivas. ¿Qué significa? El juez establece una obligación de no hacer. Le dice al demandado que debe cesar en los ruidos molestos, o que no debe hacer ruidos molestos, o que no debe, que debe cesar con la pérdida de agua de una propiedad a la que está al lado. Esto entonces, ¿cómo logramos que cumpla una persona, en este caso un demandado, una obligación de no hacer? Le establecemos una sanción, le establecemos las astreintes. Entonces se le va a decir que una vez que quede firme la sentencia, se le va a aplicar una multa de 10.000 pesos diarios que van a ser acumulables hasta tanto cumpla con la obligación. Esos son las astreintes. Entonces vos después podés ejecutar la sentencia del monto que resulte de las astreintes, porque es condena, es capital de condena. María Luz acaba de explicar todo esto, ahora te digo. ¿Está, Victoria? Sí, no, el concepto de las astreintes lo tenía, lo que yo me estaba confundiendo es la multa procesal. Entonces, por eso, la multa procesal, como les dije hoy, lo que pasa es que igual es importante, más allá que ustedes tengan el concepto de astreintes de derecho civil,
o de obligaciones, es importante que lo tengan presente cómo incide el ASAP 30 cuando nosotros estamos hablando de la ejecución de una sentencia que condena a la obligación de no hacer. Ahí es donde toma eficacia. El tema de las multas procesales, como yo te decía hoy, ante una temeridad o malicia, el juez puede haber en la sentencia condenado una multa, establecido una multa. Puede, por ejemplo, se dice que si el demandado o el ejecutado niega la firma y su propia firma de una ejecución, en un convenio, en un acuerdo, en un contrato, y después se comprueba que la firma le pertenece, se le va a aplicar una multa. Eso es una multa procesal. Pero son multas que surgen del proceso. Exactamente, que surgen del proceso, que las establece el juez ante la temeridad o malicia o ante un incumplimiento que el mismo código lo determine o que el juez lo considere. Durante el trámite del proceso se le puede establecer una multa, le puede establecer una multa a alguna de las partes. Cuando hay una actitud de mala fe, una actitud que va atenta contra los principios de probidad y buena fe que deben regir a las partes y a los letrados en el proceso. Perdón, gracias. De nada. Y lo que me habías preguntado recién, que no me acuerdo ahora quién fue, María Luz, sobre el tema de la transacción y el acuerdo de mediación, les dije exactamente eso, que es lo mismo, es una transacción. Es importante que ustedes marquen la diferencia, no porque sea distinto el resultado, que es un acuerdo de partes que puede ser homologado y en su caso ejecutado o ejecutable, sino porque en uno actuó el mediador y ya hay un proceso, un juzgado sorteado, y en el otro no. En el otro es un acuerdo absolutamente privado, pero el resultado es una transacción. Se los aclaro para que tengan presente que ese acuerdo que es realizado dentro del ámbito de la mediación también puede ser ejecutable. Bien, bien, ahora me quedó re claro. Me tenía esa duda. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, ejecuciones especiales no vamos a ver mucho, es nada más que el nombre, porque estos son todos temas que ustedes los van a ver en proceso civil, en procesal civil. En ejecuciones especiales, lo que tienen que saber es que hay dos, la ejecución hipotecaria y la ejecución prendaria. Ambas ejecuciones se basan justamente en la existencia de un derecho real de garantía constituido sobre un bien inmueble, que sería el caso de la hipoteca, o un bien mueble registrable, que sería el caso de la prenda. O sea, a partir de un contrato de mutuo, o sea, de un préstamo de dinero, se garantiza el pago del mismo, constituyendo un derecho real de garantía sobre el bien. La hipoteca, justamente, se inscribe. O sea, ¿cuál es el ejemplo común? Una persona compra una propiedad, el banco le da un préstamo, que sería un mutuo, y ese préstamo tiene una garantía hipotecaria. Es decir, yo compro la propiedad, le pago al vendedor la suma total de dinero que me pide por la casa, y como no me alcanza el dinero, el crédito, el banco me adelanta ese saldo, pero, ¿cómo se garantiza el que yo le voy a devolver la plata? Constituye una hipoteca. Y la hipoteca genera sobre el inmueble un privilegio especial. Es decir que, si yo no pago, él me puede ejecutar el inmueble hipotecado. Y tiene un privilegio con relación a todos los demás deudores. ¿Está? O si yo fuera a concurso o alguien subasta el inmueble por otra deuda, el primero que va a cobrar va a ser el acreedor hipotecario. Salvo que hubiera deudas preexistentes, pero si hubiera deudas preexistentes no me van a dar la hipoteca. O sea que a mí cuando me den, no me van a dar el dinero. Cuando el banco me dé el dinero, va a decir, bueno, se cancelan todos los impuestos, se cancelan todas las expensas, está el inmueble al día, no hay ningún embargo, no hay ninguna deuda, te adelanto $80.000
¿Cómo me lo garantizo? Bueno, te constituyo una hipoteca. Se inscribe en el registro de la propiedad inmueble la hipoteca. ¿Mm? En el caso de la prenda, es lo mismo, pero hablamos de bienes muebles registrables. ¿Cuál es un bien mueble registrable? Común que puedas comprarse con prenda. Un auto. Un automóvil. Exactamente. Exactamente, el automóvil. Ustedes consiguen un automóvil con una suma de dinero muy baja, pero les van a constituir una prenda sobre la misma, sobre el mismo. ¿Mm? Entonces, no pagan, la concesionaria va a ejecutar y va a poder subastar el vehículo y cobrarse. Y si sobra plata, se la dan después a ustedes. Si sobra, seguramente no va a sobrar. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué es una ejecución especial? ¿Cuáles son los dos tipos de ejecuciones especiales? Hipotecaria y prendaria. Y cuál es la finalidad del objeto y la garantía que tiene cada uno de estos. Bien, pasamos a juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, ese es el tercer proceso. El juicio ejecutivo, como ya adelantamos en su momento cuando hablamos de la diferencia, tiene una gran particularidad, que el juicio ejecutivo se basa en un título que es extrajudicial. Es decir, se basa en un título que no tiene su origen en un expediente judicial previo, sino que va a ser privado. Y es un título ejecutivo que podría haber sido hecho ante un instrumento también público, o sea, mediante una escritura, pero siempre fuera de la órbita judicial o arbitral. Y del título, ¿qué es lo que surge? La obligación de una persona de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable a otra. Esa es la base. ¿Mm? O sea que el juicio ejecutivo se basa en un título extrajudicial ejecutable del cual surge la existencia de una obligación de dar suma de dinero líquido fácilmente liquidable, exigible. ¿Qué significa esto? Que así como en la ejecución de sentencia podemos ejecutar una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer, en el juicio ejecutivo únicamente podemos ejecutar una obligación de dar suma de dinero. Porque piensen que la obligación de dar puede ser dar bienes o dar cosas. Acá solamente suma de dinero. En este caso estamos hablando, doctora, de títulos valores, títulos ejecutivos como cheques, pagarés, etcétera, ¿no? Exacto, por ejemplo. Sí, sí. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Qué sería un ejemplo de fácilmente liquidable? Sí, ahí les digo. Fácilmente liquidable es que, si bien del título no surge el monto, porque acá estamos hablando de montos, de suma de dinero, es un monto. Firmé un contrato, un convenio, un pagaré que me obligo a pagarle al acreedor 50.000 pesos tal fecha. Es una suma de dinero líquida. Fácilmente liquidable es cuando a través de una operación matemática sencilla, que no dé lugar a confusión o a distintas opciones, sino que dé un número exacto, pueda convertirla en un monto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, me obligo a pagar el equivalente a 1.000 litros de nafta super de YPF. YPF, la nafta super la cobra igual en todas las estaciones de servicio del país. Y si no fuera así, la de tal estación de servicio. Pero, o digo, me comprometo a pagar el equivalente a $1.000 según cotización tipo vendedor del Banco Central de la Nación Argentina, o el Banco Nación Argentina, a la fecha del pago. Entonces, hoy, 5 de julio, es la fecha de pago de la obligación, de los $1.000. ¿A cuánto cerró? O hoy, ¿a cuánto está? Bueno, hoy está tipo vendedor, no sé, les digo cualquier cosa, 168 pesos. Entonces,
Tendré que multiplicar los 1000 por 168, me da 168.000 pesos. Es una operación simple. ¿Da lugar a dudas si es 168, 170? No, porque yo estoy poniendo tipo vendedor, es la cotización del día de pago, o en general es la del día que cerró, o sea que sería la cotización del viernes, porque hoy yo la tengo que pagar y hoy puede fluctuar. Entonces es cómo cerró el día previo. Y es la del Banco Nación. El Banco Nación no tiene dos cotizaciones, tiene una tipo vendedor y una tipo comprador. Entonces, ¿qué hago? Saco de cualquier página web del Banco Nación cuál era la cotización el día 2 o 3 de julio del 2021 y me va a dar cotización tipo vendedor tanto. Y ahí multiplico. Es fácilmente liquidable. ¿Está claro ahora? Sí, clarísimo. Perfecto. Si yo pusiera el valor de un inmueble, eso no es fácilmente liquidable, porque el valor de un inmueble no es un valor fijo, indiscutible. Da lugar a dudas, porque un inmueble, que si yo soy la dueña, para mí puede valer tanto, pero el que lo quiere comprar puede valer menos. Entonces yo puedo tener y sí, puede valer y 110, 115.000 dólares, 120.000 dólares, puede valer eso. Pero yo ya no tengo un número fijo, por lo tanto no es líquida la suma, ni es fácilmente liquidable. Pero si yo pongo la evaluación fiscal año 2021, que la evaluación fiscal es anual de la provincia de Buenos Aires, del inmueble tal, pido un certificado de evaluación fiscal el 20 de enero, el 8 de mayo o el 15 de noviembre y siempre me va a dar lo mismo, porque todo el 2021 la evaluación fiscal es la misma. Entonces ya está, ahí no tengo dudas, es fácilmente liquidable. Con ese informe ya tengo el monto. ¿Mm? Y en el caso de que la suma se transforme en algo que no sea fácilmente liquidable, ¿qué pasa con ese título? ¿Con el cheque o el pagaré? ¿Se hace un No, juicio? un cheque o un pagaré tienen que estar en suma de dinero. A lo sumo, si es un pagaré, puede estar en moneda extranjera. Entonces, cuando está en moneda extranjera, se convierte en una obligación justamente de dar las sumas equivalentes necesarias para el cumplimiento, para la adquisición de esa moneda. Entonces ahí hay que determinar cuál es el monto. O se paga en la moneda extranjera. Pero en un pagaré o en un cheque nunca va a surgir otra cosa que no sea una suma de dinero. En los únicos documentos donde podría surgir algo que no sea una suma de dinero sería en un convenio, en un acuerdo, que yo pueda poner, bueno, se va a pagar con el equivalente a tanto, o el equivalente a lo que valen, no sé, en tal lado específico el kilo de papa. Ya no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero especificando bien la mercadería, el lugar y el valor tipo vendedor. Eso yo lo puedo hacer en un convenio, pero en un pagaré no, porque en el pagaré la suma de pesos tantos, es un compromiso a pagar la suma de tantos pesos. El cheque es una obligación pura y simple de pago. O sea, si yo entrego un cheque, le estoy dando la orden al banco, que es donde yo tengo la cuenta, que le pague al portador del cheque o a la persona a la que yo hago el cheque a la orden, la suma que surja ahí. Ni peso más ni peso menos. De hecho, si no llega a ver, si yo le di un cheque de 15.000 pesos y en el banco tengo 14.990, no se lo o se lo pagan y me dejan a mí un depósito, me descuentan y me queda la cuenta corriente en negativo, es decir, si yo tuviera esa posibilidad con el banco, o no se lo pagan, diciendo que no alcanza la plata, no le pueden pagar una parte. ¿Mm? Bien, entonces te vuelvo a preguntar, en un Sí. convenio, si hay algo que era fácilmente liquidable, se torna en algo confuso, ¿se puede discutir eso? Sí, pero ya perdería la naturaleza de juicio ejecutivo, porque entonces primero habría que determinar el monto judicialmente y una vez determinado el monto, ahí comenzaría en sí la ejecución. Podría llegar a ser, de acuerdo al caso, una preparación de vía ejecutiva
o un proceso de conocimiento para determinar cuál es el monto. O sea que no tiene ningún sentido hacerlo de esa manera. Por eso es importante que si uno pacta la vía ejecutiva sea bien claro la determinación del monto o las pautas para determinarlo. Porque si no, estás ordinalizando, o sea, convirtiendo en un proceso de conocimiento la determinación del monto. Bien, gracias. Pero se podría hacer. Se podría hacer. La preparación de la vía ejecutiva es muy común en un proceso de ejecución de alquiler. Es cuál es el monto locativo mensual o anual o semestral o como esté determinado. Entonces, cuando se inicia la ejecución de alquileres, primero el juez tiene que, si está la firma reconocida, no lo va a citar al garante para que reconozca la firma. Pero si no está la firma reconocida, o sea, si no está certificado ante un escribano, va a tener que citar al inquilino y al garante para que reconozcan la firma del contrato de alquiler. Y además, el inquilino para que determine, para que presente el último recibo de alquiler. Los alquileres son un tipo de obligación que si yo ya tengo un recibo que pagué el alquiler de julio, no me pueden reclamar los meses anteriores. Porque tiene continuidad. O sea que si yo estoy pagando a cuenta, me van a poner pago a cuenta o me van a poner pago a cuenta de mes de enero del 2021 o alquiler de enero del 2021 y estoy debiendo febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio que me esté por. Entonces lo citan al demandado, al ejecutado, al inquilino, para que presente el recibo. Y en su caso, si no está la firma certificada ante un escribano, para que la certifique, para que manifieste si le pertenece o no. Y ahí sí, si dice que no y después se prueba que es, se le aplica una multa procesal. Esperen que voy a enchufar la computadora que me está bajando la batería y... ¿Está claro? Entonces, es importante que en los instrumentos privados que se determine el pago de una suma de dinero y se establezca una obligación de abonar, esa suma esté bien determinado el monto o las pautas para su determinación. Esperen un segundo. A ver, miren. Esperen un segundo que tengo que ir a buscar un enchufe. Vayan mirando esto que ya regreso.
Listo, disculpen, Bueno, entonces, ahí está un poquito la aclaración. Los títulos ejecutivos no puede ser cualquiera un título ejecutivo. Los títulos ejecutivos tienen que estar autorizados, determinados, regulados específicamente por el código o por una ley especial o pactado. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son los títulos? Bueno, cuando hablamos de los títulos, encontramos que el título puede ser a través de un acuerdo de partes celebrado en forma privada o ante un notario, y, o sea, que tenga la firma certificada. Podría ser un acuerdo de una obligación, de obligaciones de pagar sumas de dinero que esté convenido en un convenio y a su vez tenga la certificación de las firmas o no. Después, el cheque. ¿Cuándo el cheque va a ser un título ejecutivo? Cuando haya sido rechazado por el banco. Si yo tengo un cheque, el cheque me vence a los 30 días y no lo deposité o no fui al banco a cobrarlo, no lo puedo ejecutar. Tendré que iniciar un proceso de conocimiento después. Y ahí tendré que acreditar la causa, por qué lo tengo, o sea, por qué motivo yo no lo deposité. Pero si yo lo tengo el cheque y lo deposito y el banco lo rechaza porque está la cuenta cerrada o porque no había fondos o porque la firma no corresponde a la firma del emisor, sí, del titular de la cuenta, o porque está enmendado, o por una cuestión así, depende cuál sea y cuál sea la causa, ahí podré ejecutarlo. El pagaré, ¿cuándo? Cuando el pagaré, como yo les dije, es una obligación de pago. La parte dice que pagará a fulano de tal la suma de tantos pesos el día tal. Firmado por el que se obliga al pago a entregar la suma de dinero. Vencida la fecha, o sea, si la obligación de pago era para el 1 de julio, yo ya hoy lo puedo ejecutar. O lo pueden ejecutar el 2 de julio, si quiero. Y después hay otras obligaciones que son establecidas. Por ejemplo, las obligaciones de pago de impuestos, las obligaciones del pago de expensas comunes. Por ejemplo, para el pago de expensas comunes, el administrador del consorcio, que está sometido al régimen de propiedad horizontal, tendrá que reunir los recaudos que le exija el reglamento de copropiedad, más los que exige el Código Civil. Entonces tendrá que presentarse el título, que es el certificado de deuda que hace el administrador, que en su caso, según dice el Código Civil, si existe Consejo de Administración, lo tienen que firmar los miembros del Consejo de Administración, donde surja el detalle periódico de todas las expensas que han ido vencido y que no se pagaron, cuál es el periodo, cuál es el monto y cuál es la fecha de vencimiento. Capital puro. ¿Quién es el titular? ¿Cuál es la unidad? Todos esos requisitos tienen que estar en el certificado de deuda para que se convierta en un título ejecutivo. Y además hay que presentar copia certificada del reglamento de copropiedad, copia certificada del acta que designa el administrador y en su caso los miembros del Consejo de Administración, que son actas de asamblea, ¿no? Con eso yo puedo iniciar una ejecución de expensas comunes. ¿Qué otra cosa? La ejecución de alquileres de bienes inmuebles, como les mencioné. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de pagar anualmente una suma en concepto de aportes previsionales a la caja de abogados. Si no lo pagamos, o con los aportes que hemos hecho de los honorarios que hemos percibido judicialmente, o con el anticipo previsional que se presenta siempre, ¿se acuerdan ustedes que se inicia un proceso? Si eso no está abonado, ahí la caja nos puede ejecutar la CAO, que es la cuota anual obligatoria, o las diferencias de monto deudado en concepto de CAO. O sea que hay infinidad de obligaciones que son montos de dinero a pagar que una vez que operó la fecha de vencimiento pueden ser exigibles por la vía del juicio ejecutivo. Entonces, si yo quiero discutir y decir que las expensas que me están ejecutando son
por un gasto que hizo el administrador y que no estaba autorizado, o se corresponden a, no sé, a la reparación de la terraza cuando yo soy un local y el local no está obligado o no corresponde que lo obliguen a pagar la terraza, por ejemplo, o el ascensor, porque no tiene acceso ni a la terraza ni al ascensor, no lo puedo discutir en el juicio ejecutivo. Tendré que pagar. Y una vez que pagué y que se pagaron las costas, podré iniciar un juicio de conocimiento posterior donde voy a reclamar que me reintegren lo que pagué de más, diciendo que la suma de dinero que yo pagué es excesiva porque como soy un local, no me corresponde pagar los gastos de mantenimiento de cambio del ascensor. O diré que no corresponde ese arreglo porque la asamblea no lo autorizó al administrador, por lo tanto, ese arreglo lo tiene que pagar el administrador, que lo hizo en forma incorrecta, porque expresamente se le dijo que no se autorizaba que haga ese trabajo. ¿Está entendido? Ahí va a haber una discusión y esa requiere de un proceso de conocimiento. Si me hacen lugar, me van a repetir, me van a devolver lo que pagué de más. ¿Quién? El acreedor del juicio ejecutivo. El ejecutado, el ejecutante. ¿Está entendido? Está basado eso en el principio solve et repeat, ¿no? Claro, exactamente. O sea, Exactamente. pague y después, Primero pague y después repita. ¿Pero reclame. por qué? Porque esto no se da en todo tipo. Ah, pero esto entonces. Esperen, porque me salió el cartel que se está agotando la batería. Acabo de enchufar. Esperen un segundo. A ver ahí. Exactamente, pero en el juicio ejecutivo no es lo mismo que si fuera... Ay. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Se le debe haber apagado la computadora. Parece que sí, se apagó la Me parece computadora. que se desconectó, ¿eh? Quedó Cata como host, después que le dé cuando entre.